Sean bienvenidos una vez más a este púlpito del Centro de Estudio Bíblico Rema, estudiando las raíces hebreas de nuestra fe. Un honor, un placer estar nuevamente con todos ustedes al aire. Quien les habla, su amiga, su hermana, su servidora, su Roa, Mariana de Granadillo, bajo la dirección general del Roe Joffre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Nuestros puntos de contacto por la internet www.remamundial.com, www.remamundial.com. Rema con H, R-H-E-M-A. Allí está la radio web para todo el planeta Tierra. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram nos puede conseguir como Rema Mundial. En Telegram tenemos un canal al cual usted se puede suscribir gratuitamente para que le lleguen los audios, los pósters y los resúmenes de las enseñanzas diariamente a su dispositivo móvil. Y de esa manera usted pueda organizar su tiempo si no puede escuchar las enseñanzas en vivo y directo. Amén. Allí tenemos esa bendición. Y si usted desea ser un multiplicador de la verdad, puede compartir por sus redes sociales, sus estados de WhatsApp, todo lo relacionado con esta verdad que viene como río impetuoso a nuestras vidas y nos saca precisamente de nuestra zona de confort y nos confronta para que desaprendamos las mentiras heredadas y aprendamos la verdad. Amén. Muy bien, recuerde que el Eterno encerró a toda la humanidad en desobediencia para tener misericordia de toda la humanidad en el tiempo final. Amén. Todos éramos desobedientes a la sagrada instrucción en justicia de nuestro Padre Yod Hei Vahei. Amén. Muy bien. Dicho esto, les recuerdo que también tienen un canal de YouTube por donde usted va a conseguir las listas de reproducción de las diferentes enseñanzas. El canal se llama Rema Mundial Oficial. Rema Mundial Oficial. Allí tenemos la serie que se está predicando el Roe Joffre Granadillo. Entonces allí está en el canal de YouTube esa serie. Y por supuesto también está la revelación de Yahshua. Estamos estudiando Torah como le enseñaba Yahshua. Y allí está la lista de reproducción de todas las palabras que se enseñan en Shabbat. Bueno, amados hermanos, dicho esto, les recordamos también nuestro número telefónico, tanto nacional como internacional por la plataforma WhatsApp, es más 58414-583-5958. Allí tienen ese número disponible para enviar sus audios y sus mensajes por esa plataforma y en la medida de lo posible estaremos respondiendo. Vamos a continuar con esta serie intitulada Usos, Costumbres y Tradiciones de Tierras Bíblicas, porque hasta que a nosotros no se nos revele que la Biblia es un libro oriental, de Medio Oriente, específicamente de un pueblo llamado Israel, los hebreos, con unas costumbres, con unas tradiciones y con unos usos que son completamente diferentes a las costumbres, tradiciones y usos de Europa y que adoptó América. Entonces, para entender ese libro que fue escrito por orientales en Oriente Medio, pues tenemos que estudiar sus usos, sus tradiciones y sus costumbres para poder entender en contexto cómo piensa un oriental, cómo vive un oriental y cuáles son sus costumbres y tradiciones para poder entender el libro oriental, específicamente Medio Oriente. Vamos a orar. Barehut et Adonai Hameborach. Baruch Adonai Hameborach leolam baed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten ha-Torah. Bendito es el nombre del Eterno, bendito es el nombre del Eterno por siempre jamás. Bendito es el nombre del Eterno que nos ha dado a las naciones la Torah. Bendito es el Eterno, donador de la Torah. Yevarejeja Adonai beishmereja, Yaer Adonai panaf eleja. Bijuneka,
Yisha Adonai Panav Eleja, Beyashem Leja Shalom. Que el Eterno te bendiga y te preserve. Que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue misericordia. Que el Eterno eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Amén, ve amén. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando las casas que son tiendas. Amén. Cómo se fabricaban, de qué material eran estas tiendas y quiénes vivieron en el texto bíblico en estas viviendas. Amén. Los 3 patriarcas de Israel vivieron en tiendas hechas de pelo de cabra, por lo general todas negras. Amén. Muy bien. Porque el pelaje de las cabras por lo general es negro o es oscuro, tiende a ser oscuro. Amén. Abraham, Yitzhak, Jacob. Pero también nuestros antepasados en el desierto habitaron en tiendas hechas de pelo de cabra. Pero también el rey Shaul habitó en tiendas. El rey David es el que construyó su palacio. Y el arca de la alianza aún estaba en la tienda del encuentro que fue fabricada en el desierto por Moshe Rabenu. Amén. Muy bien. En los tiempos de el rey Salomón, también vemos que Salomón vivió en el palacio que construyó su papá y a él le tocó construir el palacio para el arca de la alianza, es decir, el templo de Jerusalén. Sin embargo, en estos tiempos todavía había parte del pueblo que vivía en tiendas. Y lo vemos allí en Segunda de Reyes, cuando se divide el reino de Jerusalén, o sea, se divide el reino en el reino del sur, cuya capital es Jerusalén, donde está la casa de Judá, y el reino de Israel, cuya capital es Shomro, Samaria, y por supuesto están al norte y está compuesto por 10 tribus. Entonces vemos que todavía en ese tiempo, aun cuando ya habían tomado posesión de la tierra prometida, durante un tiempo, estamos hablando de la época de los jueces, ¿verdad? De Israel, estamos hablando de la época de el profeta Shemuel, estamos hablando del tiempo de el reino unificado de Shaul, David y de Sholmo. Amén. Y estamos hablando de la división del reino. Todavía había gente que vivía en tiendas hechas de pelo de cabra. Por eso es que Sholmo Melech, el rey David, habla en el libro de Cantares y compara la piel morena de las hebreas con las tiendas donde habita el pueblo de Israel. Eso quiere decir que el pueblo hebreo era moreno, era tostadito, como usted ve que son los árabes. La mayoría de los árabes son morenos. Usted ha visto bastante árabe aquí en Valencia. Bueno, los árabes son primos de los hebreos, porque los árabes descienden ¿de dónde? De las 12 tribus de Ismael, con Agar, la egipcia. Muy bien. Entonces, ya estudiamos esa parte. Ahora vamos a hablar acerca de otra clase de vivienda en la que habitó el pueblo de Israel. Las casas de un solo cuarto. Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Amén. Porque hay 3 tipos de vivienda. Las carpas hechas de tela de pelo de cabra y las casas de un solo cuarto y las casas que tenían más cuartos. Amén. Entonces, vamos a estudiar ahora esta casa compuesta de un solo cuarto. Amén. Muy bien. Entonces, habiendo ya pasado muchos años después de que Israel ya se había establecido en la tierra de Canaán y dejando su vida nómada, trocándola por una tierra estable con progresos agrícolas, principiaron las casas a tomar el lugar de las tiendas como lugares para vivir. La mayoría de los hogares de la gente del pueblo se constituía en una sola pieza o cuarto. Porque la viuda, podemos ver aquí un ejemplo, la viuda que asistió al profeta Elías tenía una pieza en la parte alta de su casa.
que ella no era de la clase más pobre de Israel, sino que como estaba en escasez Israel, el reino del norte, en estrechez había hambre que hacía sentir, mucha dificultad en la nación de Israel. Vamos a entrar en contexto. El profeta Elías es enviado donde una viuda, la viuda de Sarepta. Sarepta queda al norte de Israel. Amén. Elías era un profeta que profetizó para el reino del norte. Su vida, cuando nosotros leemos la escritura, la vida del profeta Elías se desarrolla en el período del reinado de Acab y Jezabel y otros reyes también. ¿Ok? Entonces Elías fue un profeta levantado para profetizarle al reino del norte. Amén. ¿Qué sucedió? Bueno, lo que hemos estudiado. Vino la palabra de Yod-Heh-Vah-Heh sobre el profeta Elías y decretó 3 años y medio de sequía. Entonces, cuando hay 3 años y medio de sequía, o sea que no iba a llover, usted se podrá imaginar que el fruto de la tierra estaba seco. Porque el Eterno le dijo al profeta Elías que dijera que no iba a llover por 3 años y medio, porque el reino del norte, recuerde, que se había ido tras dioses ajenos. ¿Desde cuándo? Desde Jeroboam. Cuando Jeroboam le dijo a Roboam, no tenemos nada con la descendencia de Isaí. Isaí es el papá de David. No tenemos nada en común con ustedes, con la casa de David. Israel, o sea, casa de Israel, cada uno a sus tiendas, cada uno a sus dioses. Entonces el Eterno estuvo bregando con el reino del norte por muchísimos años hasta el día de hoy por el tema de la idolatría. Entonces cuando Acab se casa con Jezabel, Jezabel trae los dioses de ellas, los fenicios. ¿Trae a quién? A Asherá y trae a Baal. Y empieza la construcción también de templos para esos dioses en el reino del norte, allí donde estaban las 10 tribus. Entonces, ¿qué sucede? Viene una escasez tremenda, porque no llueve. Olvídese de sistema de riego por pozo, olvídese de manguera, olvídese de bombas, olvídese de nada de eso, porque no existía electricidad, no existían mangueras de plástico, no se había descubierto el petróleo, nada de eso. Es decir, en la época del profeta Yesayá, se dependía netamente de la lluvia para que los campos pudieran producir el trigo, la cebada y todo lo que se necesitaba. Entonces, cuando el profeta Elías es enviado donde esta viuda, ¿qué vemos? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 19. Dice la escritura lo siguiente: dame a tu hijo. Él le dijo a ella, tomándolo de su regazo, él lo llevó a la habitación de arriba, donde él se estaba quedando y lo acostó en su cama. Entonces quiere decir que esta viuda no era una viuda cualquiera, porque para tener una casa con más de una habitación era porque era una persona que era pudiente, que tenía dinerito, pero que se había venido a menos producto de la escasez, porque no llovía. Amén. ¿Cuántas personas aquí nosotros conocemos en Venezuela que viven, por decirles un ejemplo, en El Parral, en Los Mangos, hasta en Guataparo, y tienen la nevera vacía? Producto de la situación económica de la nación. Entonces, ¿qué está bregando el Eterno con Venezuela en este momento? La idolatría, exactamente lo mismo que estaba bregando el Eterno con el reino del norte, la casa de Israel. La idolatría. Amén. Porque ¿qué dice la escritura acerca de la idolatría? Cuando nosotros cometemos idolatría, que la idolatría es semejante a ¿qué dice el profeta? La idolatría es semejante a la hechicería. En Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. ¿Qué dice?
Porque la rebelión, cuando una persona es rebelde, no le gusta obedecer, cuando nosotros vemos que los jóvenes se ponen rebeldes es porque no quieren obedecer. Entonces la rebelión es como adivinación y la obstinación es como perversidad e idolatría. Amén. Entonces cuando una nación está obstinada, está, usted sabe, con mucha lashon hará, mucho regilú, con mucha queja, con mucha rabia, con mucha impotencia, altivez, es tratada como los idólatras. El reino del norte estaba así. ¿Por qué? Porque se había ido tras dioses ajenos, desde Jeroboam en adelante. Ahí vemos que la casa donde se estaba quedando el profeta no era de un solo cuarto, era de 2 cuartos. Quiere decir que la viuda de Sarepta no era pobre, sino que era una mujer pudiente que se vino a menos, que se empobreció producto de la situación económica de la nación de Israel, del reino del norte, la casa de Israel, producto de la sequía. Amén. Lo que nos pasa a nosotros, que si nosotros antes teníamos de repente una condición económica mejor, ¿por qué estamos empobrecidos? Por la situación económica que estamos atravesando como nación, pero eso viene producto de la idolatría, producto de nuestra rebelión, producto de nuestra desobediencia, producto de nuestra rabia, impotencia. Amén. Muy bien, exactamente lo mismo. Cuando usted quiera saber por qué le está sucediendo algo a usted tiene que buscar en la Biblia, porque a alguien le sucedió ya eso. Entonces usted lee y ve, mira, fulanito le sucedió esto, lo mismo que me está sucediendo a mí le sucedió a fulanito. Ok, él tomó esta decisión, ¿le fue bien? No, entonces yo no puedo tomar esa decisión, tengo que tomar otra para que me vaya a mí bien. Amén. Entonces, el propósito de la casa de un solo cuarto, en los tiempos bíblicos, los hombres no construían sus casas con la idea de pasar la mayor parte de su vida dentro de esa casa. Su primordial interés era pasar tanto tiempo como fuera posible fuera de ellas, admirando las obras de Yod-Heh Vah-Heh. La casa servía como un lugar de retiro. Por esta razón, las paredes de las casas no son muy hermosas. O sea, no se hacían esfuerzos para atraer la atención a este lugar de retiro, sino que la mentalidad de un hombre oriental bíblico era pasar la mayor cantidad posible de tiempo fuera de su casa, en el campo, haciendo trabajo de agricultura o haciendo trabajo de ganadería. Recuerde que la ganadería mayoritaria que se hacía en la nación de Israel en los tiempos bíblicos era ovejas y cabras, aun cuando también tenían ganados y habían búfalos, porque los búfalos eran los que utilizaban para arar la tierra, preparar la tierra para la agricultura. Entonces, los orientales de tiempos bíblicos no se afanaban mucho con adornar sus casas, ponerlas bonitas, hermosas, usted sabe, vamos a pintar la casa para que esté bonita. No. Ellos, la parte material no era lo que los llenaba. No ponían mucho esfuerzo en la casa en la cual vivían. Vamos a ponerla bonita, vamos a hacer esto, vamos a ponerla hermosa, sino que su mayor esfuerzo era precisamente el trabajo que hacían para el Eterno, bien sea en la agricultura o bien sea en la ganadería, porque la mayor parte del tiempo su techo eran los cielos y el piso donde estaban era la tierra, y los cielos y la tierra son del Eterno. Por eso esa conexión con la naturaleza hace que una persona no se aferre a nada material. Entonces, el propósito de estas moradas se sostiene en el significado, amados hermanos, de una persona desapegada de lo material. Entonces, cuando usted ve las costumbres de una persona que vive en la ciudad, que vive aquí, por ejemplo, en Valencia, pero usted se va a un pueblito, por ejemplo, llamado Tinaquillo, el Tinaco, o se va para un pueblito como Bejuma,
Aguirre, Montalbán, las costumbres de esas personas que viven en esos pueblecitos son muy diferentes a las costumbres de las personas que viven en la ciudad. Los citadinos sí se aferran un poco más a lo material, al carro, a la casa, a las comodidades que entre comillas trae una ciudad. Pero las personas que viven en los pueblitos no tienen tanto, no se aferran tanto a las cosas materiales, sino que por lo general una persona que vive en un pueblito tiene tierras y siembra y cría ganado, cría animales. Entonces no tienen tanto apego por el mundo material. Amén. Y recuerde que el pueblo de Israel, en su mayor parte, fue un pueblo campesino, un pueblo agricultor y ganadero. Entonces, la palabra hebrea, abid, y la palabra árabe, bait, cuando yo les digo shalom bait, no estoy diciendo bye de chao en inglés, no, bait, quiere decir abrigo, quiere decir hogar, quiere decir casa. Amén. Cuando yo les digo shalom bait, que la paz esté en sus casas, que la paz esté en sus hogares, que la paz esté allí donde usted me está escuchando, en su negocio, en su vehículo, en su trabajo, donde quiera que usted esté. Cuando yo les digo shalom bait, que la paz esté en su hogar, que la paz esté en su casa. Entonces, ¿qué sucede? Los hebreos de tierras bíblicas que escribieron la Biblia, ellos siempre se consideraron como peregrinos en esta tierra de los vivientes. Es decir, la vida verdaderamente es la eterna, no esta que estamos viviendo aquí. Por eso, su desapego del mundo material. Su tienda y su casita le proveyeron abrigo suficiente para él y sus familiares durante la peregrinación mundana o terrenal. Amén. Entonces, como los habitantes de Medio Oriente, los hebreos pasaban tanto tiempo fuera de sus casas de un solo cuarto o de sus tiendas tejidas con pelo de cabra, los escritores de la Biblia hebrea les gustaba referirse a Yod-Heh-Vah-Heh como su abrigo y su refugio. O sea, ellos no consideraban su casa, su tienda como su abrigo y su refugio, sino que su abrigo y su refugio venía de lo alto, porque ese abrigo y ese refugio es mejor que el hogar, que la tienda hecha de pelo de cabra o que la casa hecha de un solo cuarto. Entonces, por eso es que nosotros vemos tales expresiones en conexión con Yod-Heh-Vah-Heh en muchos salmos y los escritos proféticos. Vamos a buscar un ejemplo. En Salmos capítulo 61, versículo 3, dice lo siguiente: Tú has sido un refugio para mí y una torre de fortaleza en la faz del enemigo. Entonces, cuando David Melech escribe este salmo, nosotros tenemos que saber en qué momento lo escribió. Amén. ¿Qué era lo que estaba atravesando David? David se encontraba ya en su palacio, bajo la comodidad de un palacio hermoso con siervos, o estaba David siendo perseguido y estaba acampando. Vivía en la cueva de Adulán, estaba siendo perseguido por Shaul y estaba escondiéndose de Shaul para referirse a Yod-Heh-Vah-Heh como que él es su refugio y su fortaleza. Amén. Entonces, ¿en qué condiciones espirituales y físicas se encontraba el rey David en este momento de escribir este salmo? Nosotros tenemos que estudiar esto para poder entender en el contexto completo bajo qué situación se encontraba David a la hora de escribir este salmo, que describe que su fortaleza y su refugio es única y exclusivamente Yod-Heh-Vah-Heh. Porque cuando nosotros nos encontramos desposeídos de todo lo material, lo único que nos queda es aferrarnos a Yod-Heh-Vah-Heh. Por ejemplo, cuando a nosotros nos ocurrió que cayó un rayo sobre la antena
que tuvimos que salir para otro lado, tuvimos que entregar el apartamento donde vivíamos alquilados porque no teníamos cómo pagar ese alquiler. En ese momento, tu refugio y tu fortaleza no es la casa, el apartamento porque lo entregaste, no es el negocio porque está quebrado. ¿De dónde te agarras tú? Te agarras de Yod-Heh-Vah-Heh. ¿Y cuál es tu enemigo en ese momento cuando tú dices, me está pasando de todo lo malo y no lo entiendo? ¿Por qué me ha caído tal calamidad? Es en ese momento cuando la persona se aferra a Yod-Heh-Vah-Heh y empieza a buscarle. Fíjese que aquí en el versículo 4 dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. ¿Qué es el tabernáculo? ¿Cómo fue construido el tabernáculo donde habitaba el arca de la alianza de Yod-Heh-Vah-Heh en los tiempos del rey David? Y encontraré mi refugio bajo la sombra de tus alas, Selah. Estamos hablando de que el tabernáculo que fue fabricado en el desierto era de tela de pelo de cabra. Porque esto fue parte de la lista que escribió Moshe Rabenu de los materiales que se necesitaba para la construcción del tabernáculo ahí en Shemot, en Éxodo. Cuando él hace una lista, se necesita pelo de cabra, se necesita lana de oveja, se necesita bronce, oro. Él puso una lista, usted la tiene que revisar allí. Entonces, para David, la seguridad de él no estaba en un palacio. La seguridad de él estaba dentro de un tabernáculo hecho de pelo de cabra, donde habitaba la presencia de Yod-Heh-Vah-Heh. Por eso él escribe este salmo, porque tú, oh Elohim, has oído mis oraciones, tú has dado la herencia a los que temen tu nombre. Tú prolongarás la vida del rey. Sigan sus años por muchas generaciones. Evidentemente, David estaba pasando por una gran prueba de tribulación. ¿Pero qué hizo David? David no se quejó. David no se ofuscó. David buscó el refugio que todos nosotros debemos buscar cuando estamos en un proceso de tribulación. Amén. No debemos aferrarnos a las cosas materiales, porque nuestra seguridad no está en el negocio, no está en la casa, no está en el trabajo, ni siquiera tiene que estar en nuestros dones y talentos con los cuales hemos sido traídos a esta tierra de los vivientes. Nuestra confianza no puede estar puesta en que si yo soy licenciada, soy ingeniero, soy médico, mi confianza no puede estar puesta allí. La confianza de David no estaba puesta en cuán buen pastor fue él en sus tiempos mozos, ni tampoco en el guerrero invencible de las 1000 batallas. La confianza del rey David estaba puesta en algo más grande que sus dones, que sus talentos, que sus torres fortificadas, que su espada material. Estaba precisamente arraigada en esa arca, en la presencia de Yod-Heh-Vah-Heh. Amén. Por eso, amados hermanos, los orientales que escribieron la Biblia no se aferran al mundo material, sino que siempre estuvieron aferrados al mundo espiritual. Vamos a ver otro ejemplo. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo número 6. Isaías 64, versículo número 6. Vamos hasta allá. Todos nosotros somos inmundos, toda nuestra justicia como trapos de menstruación. Lo que estábamos hablando, ¿recuerdan? La semana pasada estábamos hablando precisamente de estos trapos de menstruación. Nos marchitamos todos nosotros como hojas, y así el viento nos llevará lejos. Entonces, gente, profetas de Medio Oriente, reyes de Medio Oriente, apóstoles de Medio Oriente, cuyo refugio estaba precisamente en el mundo espiritual y no en el mundo material. Amén. Ahora vamos a Isaías 4, versículo 6. Isaías 4, versículo 6.
Dice, y será por suca para la sombra del calor por el día, también proveerá refugio y techado contra la tormenta y la lluvia. Suca, ¿qué es una suca? Le voy a deletrear. Suca, S de sapo, U de uva, K de kilo, A de aro, H de hilo. Y será por suca para la sombra del calor por el día, también proveerá refugio y techado contra la tormenta y la lluvia. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué es una suca? ¿Qué es una suca? Usted tiene que estudiar qué es una suca. Una suca es una enramada. Una suca es una enramada, es decir, un tabernáculo, si se quiere decir. Usted va a poner suca y ahí le va a decir en Wikipedia. Es una morada temporal construida para ser utilizada durante el festival, aquí dice judío y debería decir hebreo, porque el festival no es de los judíos, el festival es para los hebreos, de Sukkot. La suca está cubierta con ramas y normalmente su interior está decorado. Allí en el libro de Levítico lo describe como un refugio simbólico en el desierto, que conmemora el momento cuando Yod-Heh-Vah-Heh cuidó a los israelitas mientras estaban en el desierto y habitaron allí, después que fueron liberados de la esclavitud que sufrían en Egipto. Es común que los hebreos coman, duerman y pasen un tiempo habitando en la suca en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de tabernáculos, y se considera una ocasión alegre y a menudo está denominada como día de alegría. La suca representa la fragilidad de la vida humana y cómo nuestras vidas dependen totalmente de Yod-Heh-Vah-Heh. Entonces, si usted pone suca en Google, le va a salir este significado en Wikipedia. Y va a haber imágenes. Y en una suca como esta, es que nos manda a habitar el Eterno durante 8 días en una fiesta que usted puede encontrar allí en Levítico 23 y la cual estuvimos citando la semana pasada. Entonces, ¿qué sucede? Para los orientales, para los hebreos, el tema de las viviendas es una cosa a la cual ellos no se aferran. Cosa diferente que sucede con los europeos y los americanos. Los europeos, si usted se pone a ver, tenemos que estudiar también arquitectura. Cuando yo estudié en el liceo, ¿verdad? Que me dieron artística, te daban el arte greco-romano, barroco, no sé qué y no sé qué más, ¿verdad? Entonces, usted le enseñaron las casas coloniales de Venezuela con el arte colonial. Ese arte colonial nosotros lo heredamos de Europa. Entonces usted se pone a ver las casas europeas son parecidas a las casas americanas. Por ejemplo, la gobernación, la estructura física de la gobernación del estado Carabobo, la casa de los Celis, el palacio de los Iturriza, esa es una arquitectura que se parece a la europea y a la griega. Usted va y estudia arquitectura griega, se mete en Wikipedia y usted ve que más o menos las construcciones aquí en América, en la época de la conquista, en la época colonial y hasta nuestros días, se parece precisamente a ese arte griego y romano, a esa arquitectura. Pero cuando usted se va a la arquitectura oriental, ¿verdad? Cómo son las casas y las entidades de los chinos. Me refiero a esa arquitectura china ancestral, ¿verdad? No los rascacielos y los edificios de hoy en día, no, los antiguos. De igual manera en la India, de igual manera en Arabia. Cuando usted ve a Jerusalén hoy en día, si usted se pone a buscar en Google la arquitectura de Jerusalén, la Jerusalén vieja, que le llaman así, usted va a ver que las casas eran hechas de piedra.
no se parece en nada, en lo absoluto, a lo que usted ve aquí en América y mucho menos en Europa. Unas casas sencillas, hechas de piedra. Métase, tiene que estudiar, para usted poder entender la Biblia, tiene que estudiar e investigar, amado hermano. Usted no se puede quedar con lo que dice allí y nada más, ¿verdad que sí? Entonces, usted se mete allí y empieza a ver la arquitectura de Jerusalén, la Jerusalén vieja, y lo compara con las construcciones coloniales de la época de la colonia, de la época de la conquista aquí en Venezuela, y no se parece en nada. Entonces, nuestra arquitectura que tenemos aquí en Venezuela, en América, es importada ¿de dónde? De Europa, donde está Grecia y donde está Roma. Entonces, para nosotros poder entender la Biblia, tenemos que estudiar la arquitectura de Medio Oriente, para que usted sepa cómo era la casa, por ejemplo, donde habitaba Yahshua, la casa de la viuda de Sarepta y las casas que eran construidas allá, no aquí, allá. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Para el oriental, para el escritor bíblico, el tema de las viviendas pasaba a ser un segundo plano. O sea, no se afanaban por tener pisos de mármol, ni tampoco tener porcelanato, ni tampoco por tener, porque la vivienda del oriental no le ponía tanto empeño como su relación con Yod-Heh-Vah-Heh. Y los escritores bíblicos tenían aquí en primero a Yod-Heh-Vah-Heh en todas las cosas. Amén. Entonces, las paredes y los pisos de las casas, generalmente, de estas casas de un solo cuarto, no tienen otro piso que el de la tierra misma, que se empareja y se aplana hasta quedar maciza. Algunas veces se hace una mixtura de cal con lodo y dejándolo algún tiempo para que se seque y se endurezca. Algunas veces se han encontrado pisos de piedra resquebrajada unida con cal. En el tiempo del Imperio Romano fueron introducidos los pisos de mosaico con incrustaciones de cuadritos y de piedras labradas. Pero en los tiempos bíblicos estos pisos que utilizaba el Imperio Romano y el Imperio griego no eran las construcciones de Israel. Amén. Las paredes de las casas, por lo general, son hechas de adobes que se fabrican con lodo secado al sol. Como nosotros tenemos o conseguimos casas construidas de bahareque. Las casas de bahareque que nosotros vemos aquí en Venezuela, de esa manera era la construcción de las casas allá en Medio Oriente. Y también utilizaban las piedras talladas. Allí en Israel, específicamente en Jerusalén, usted va a ver parte del muro, no del templo, sino del muro que rodeaba el templo de Jerusalén. Pero también va a haber casas hechas de piedra tallada, porque una de las normativas de la nación de Israel es preservar el origen, o sea, la originalidad de la arquitectura de aquella época. Entonces, Job, al referirse a esta clase de moradas, dice casa de arcillas, ahí en Job capítulo 4, versículo 9. Al aliento de Elohim, ellos perecerán al golpe de su ira. Ellos son consumidos. Dice aquí Job. Pero ¿qué sucedió con Job? Aquí, su casa era precisamente de arcilla. Su casa era de arcilla, era de este material de bahareque. ¿Qué sucedió? Todos sus hijos estaban precisamente, ¿en dónde? Haciendo una fiesta, haciendo festín. Vino un gran viento, huracanado, los árboles y todo lo demás cayeron sobre la casa y todos perecieron. Porque la construcción de la casa de Job era precisamente de este material,
de arcilla. Entonces son muy parecidas a las casas de bareque, de adobe. En el sureste de aquí de América, donde la influencia española aún predomina, tenemos estas casas, por lo menos las casas del centro de Valencia, son hechas de este material de ladrillos de arcilla cubiertas precisamente con un friso, el cual pintaban con cal en la época colonial. Y este era el material de estas casas hechas de un solo cuarto. Entonces, algunas veces las paredes se hacen con una piedra muy áspera y muy común en el país de Israel, esa piedra, que es la que se utilizan para la construcción de las casas allá. Estas son de distintos tamaños pegadas con lodo. Las juntas de estas paredes son algunas veces anchas e irregulares. Solo los palacios y las casas de los ricos se construían con piedras labradas, como los palacios del rey Salomón. Y la de los ricos en los tiempos de Isaías, que se jactaban diciendo, los ladrillos cayeron, mas edificaremos con cantería. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 9, dice: todos estos edificios estaban hechos de bloques de piedras valiosas. ¿De qué piedras estaban hechos estos bloques? Usted tiene que buscarlo en Google, en YouTube. Yo he aprendido mucho con los descubrimientos arqueológicos que han hecho los científicos hasta estos días. Hay una piedra que es como la piedra caliza, que es la que tallaban en los tiempos bíblicos, y con esta piedra era que empezaban a hacer bloques para la construcción. Ponían un bloque sobre otro y la mezcla, que para nosotros es el cemento hoy en día, era lodo. Amén. Muy bien. Cortadas a la medida y terminadas con serruchos en las superficies interiores como también en las exteriores. Estas piedras fueron usadas desde los cimientos hasta los aleros y fuera de los edificios hasta todo el tramo al gran patio. Entonces, para usted poder, amado hermano, entender cómo eran estas construcciones, y usted no es arquitecto, usted no es ingeniero civil, usted puede buscar a un maestro de obra, alguien que sepa de plomería, para que le diga, mire, yo estoy estudiando la Biblia y estoy estudiando la arquitectura o la construcción de las viviendas en Israel. Entonces, bueno, también lo puedes averiguar por internet, también puedes ponerte a estudiar para ver cómo eran estas viviendas. Y tú vas a ver que no se parece en nada a la vivienda en la cual tú vives. Entonces, como esa vivienda hecha en Israel no se parece en nada a la vivienda en la cual tú vives, pues en esa vivienda tenían unos usos, unas tradiciones y unas costumbres muy diferentes a las tuyas. Amén. El otro ejemplo lo vamos a ver en Isaías capítulo 9, versículo 10. Vamos hasta allá rápidamente. Dice lo siguiente: los ladrillos han caído, pero reedificaremos con piedras cortadas. Los árboles de sicomoro y cedros han sido cortados y vamos a edificarnos una torre. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Como las casas de Israel eran construidas con esta piedra, con este material parecido a la piedra caliza, porque tienen ese color blanco o amarillento. ¿Qué sucede? Una vez que construían la casa, a la casa no se le pintaba como hoy en día, ay, voy a pintar esta pared de azul con salmón. Y no, esa casa era hecha y esa casa no se pintaba, esa casa por ejemplo, el friso, no tenían problemas de ¿cómo se llama? Cuando la casa no tenían problemas de filtración, las paredes, porque imagínense lo que es penetrar el agua a una piedra caliza. Entonces ellos no tenían ese tipo de problemas dado a la construcción de las viviendas. En cuanto a las paredes, ya vamos a ver el tema del techo más adelante, ¿verdad que sí? Sin embargo, cuando usted ve que la construcción de las paredes de una casa que es de un solo cuarto son hechas de piedra caliza, usted dice, bueno, eso no se pinta,
eso no se filtra, eso no hay que hacerle como mucho más acomodo. Se construyó así y se quedó así, y esa tienda esa vivienda hecha con ese material duraba para toda la vida. Usted no tenía que preocuparse por pintar la casa, por cada diciembre pintar la casa, porque esa costumbre de pintar las casas en diciembre para la Navidad no la tenían los hebreos que escribieron la Biblia, porque ellos no celebraban Navidad, por ejemplo. Amén. Y como la casa era hecha de este material, a la casa no había que hacerle más nada con respecto a las paredes. Mañana vamos a estar estudiando cómo hacían los techos. Cómo hacían los techos de estas casas que eran de paredes de piedra. Amén. Muy bien. Porque cuando nosotros conocemos la arquitectura de las viviendas de los tiempos bíblicos allá en Medio Oriente, más o menos ya usted se va imaginando, porque la gente no era pegada a la casa, porque la gente no vivía que tengo que pintar, que tengo que arreglar, ya usted más o menos se imagina y tiene ahora el conocimiento de por qué esta gente no se apegaba a lo material. ¿Por qué su apego era tanto a lo espiritual y no a lo material? Por ejemplo, la casa, la vivienda donde era su morada. Amén. Vamos a orar para darle gloria a nuestro Padre Celestial, que nos está aumentando el conocimiento por pura misericordia, para poder entender la Biblia, porque es que nosotros queremos poner por obra en nuestras vidas ese texto bíblico. Queremos vivir a Yahshua, queremos seguirle, queremos tomar nuestro madero y seguirle, pero al no conocer cómo vivía Yahshua, al no conocer las costumbres de no nada más de Yahshua, sino de todos esos personajes bíblicos, se nos hace como cuesta arriba, se nos hace como difícil. Pero cuando empezamos a entender todo esto y a tener este conocimiento que es muy valioso, ya podemos entender, y cuando tu cerebro entiende y procesa, tú puedes empezar a caminar en lo que estás entendiendo y lo que tu cerebro está procesando. Porque te pueden predicar, mira, 1000 predicaciones de las raíces hebreas, pero si tú no entiendes las costumbres, tradiciones y usos bíblicos, va a ser un poco difícil que tú puedas caminar allí. Porque tu cerebro, como no fue educado como los orientales, sino que tu cerebro fue educado como los occidentales, es decir, como los europeos y los americanos, el texto bíblico que es oriental no entra en tu cerebro, que es occidental. Por lo tanto, tenemos que entender usos, costumbres y tradiciones de los orientales para poder vivir aquí en Occidente como los orientales de tiempos bíblicos. Amén. Así que bueno, amado Padre Celestial, te damos toda rabá, porque cada día tú nos das más de ti. Tu conocimiento es infinito y tú sabes en qué momento entregarnos este conocimiento para vivir de acuerdo a tu instrucción en justicia en cualquier nación que tú nos hayas puesto, para poder ser la sal, para poder ser la luz y alumbrar esa nación con tu sagrada y bendita instrucción, como lo hizo Yahshua en su tiempo, siendo él la sal y la luz de la tierra. Y nosotros, como sus discípulos, vamos a seguir las huellas de este gran maestro de Torá y Goel, redentor de toda la humanidad. Su nombre, Yahshua HaMashiach. Amados hermanos, no se aparten de nuestra sintonía, porque ya volvemos con más. Y la decodificación del código real y este libro tan hermoso, porque ahí es donde está el poder de la congregación de Yahshua. En el libro de Memorias Apostólicas, dada a conocer por Roma como Hechos. Yo quiero ver el poder de la iglesia de los Hechos en mi vida. Pero para poder ver ese poder de la iglesia de los Hechos en mi vida, yo tengo que pensar como un oriental, como un hebreo que decidió cruzar el río Éufrates, dejar Ur de los caldeos con rumbo a Eretz Israel, la tierra que fluye leche y miel, traerme un poco
de esa tierra hebrea para acá, para Venezuela. Para que aquí en Venezuela vean cómo viven los hebreos. Amén. Entonces la nación de Israel la tengo que traer a Venezuela y vivir aquí en Venezuela como un oriental, como un hebreo, como un israelita, y solamente así todo el que esté a mi alrededor será impactado con mi manera de vivir, con mi manera de mis costumbres, mis tradiciones, y de esa manera será impactado todo aquel que me rodee. Y eso precisamente es ser la luz y ser la sal de la tierra de Venezuela. Vivir como un hebreo aquí en esta nación. Y solamente así seremos esa luz montada arriba del almud para poder influenciar a todos aquellos para que puedan salir de Ur de los Caldeos con rumbo a Eretz Israel, la tierra que fluye leche y miel. Shalom, shalom bait, que la paz esté en su hogar.